El precio del silencio. La tarde de septiembre caía sobre Millbrook como una cortina gris cuando la familia Morales detuvo su camioneta frente al número 1428 de Oak Street. Daniel apagó el motor y los cuatro se quedaron mirando la casa en silencio. Era una estructura victoriana de 2 plantas, con la pintura descascarada y ventanas que reflejaban el cielo como ojos muertos. «Mamá, esta casa da miedo», susurró Emma, la menor, de 8 años. «Es solo vieja, cariño», respondió Patricia, aunque su voz carecía de convicción. Miró a su esposo. «¿Estás seguro de esto, Daniel?» Daniel Morales era un hombre práctico. Durante los últimos 6 meses, desde que perdió su trabajo en la fábrica, había aprendido a tragar su orgullo y tomar decisiones difíciles. Esta casa costaba menos que el depósito de un apartamento en la ciudad. Era su única oportunidad. «Necesitamos un lugar», dijo simplemente, «y esta es nuestra oportunidad de tener algo propio». Su hijo mayor, Lucas, de 16 años, se quitó los auriculares. «El agente dijo que había estado vacía por 4 años, ¿verdad?» «Sí. El banco la recuperó. Ejecución hipotecaria». Daniel abrió la puerta. «Vamos, tenemos las llaves». La familia bajó del vehículo y caminó por el sendero cubierto de maleza. La puerta principal chirrió al abrirse, revelando un recibidor con papel tapiz amarillento y un candelabro cubierto de polvo. El aire olía a cerrado, a tiempo atrapado. Patricia encendió su linterna del teléfono. La electricidad no se conectaría hasta el lunes. Caminaron por las habitaciones en silencio, sus pasos resonando en los pisos de madera. Los muebles habían sido removidos, pero quedaban rastros de vida, marcas en las paredes donde colgaban cuadros, manchas en la alfombra, un juguete olvidado en un rincón. 3 habitaciones arriba, contó Daniel, tratando de sonar optimista. La habitación principal para nosotros, una para Emma, otra para Lucas. Y abajo tenemos la sala, el comedor, la cocina. ¿Y eso? Lucas señaló una puerta debajo de las escaleras. Daniel la abrió. Escalones de madera descendían a la oscuridad. El sótano. Bajaron con cuidado. La luz de sus teléfonos cortaba la penumbra. Era un espacio amplio, con techo bajo y paredes de piedra. Cajas de cartón desintegradas se amontonaban en las esquinas. Telarañas colgaban como cortinas fantasmales. Pero fue Emma quien lo vio primero. «Papá, ¿qué es eso?» En la pared del fondo, donde debería haber una puerta o una ventana, había una sección completamente sellada con cemento fresco. No, no fresco. Al acercarse, Daniel tocó la superficie. Estaba seca, pero el color era más claro que las paredes circundantes. Alguien había tapado algo, y no solo con cemento. 3 cadenas gruesas, del tipo que se usa para remolcar vehículos, estaban atornilladas a la pared, cruzando la sección sellada en X. Los candados que las aseguraban estaban oxidados, pero intactos. «¿Por qué alguien haría esto?», murmuró Patricia, tocando una de las cadenas. Lucas tomó fotos con su teléfono. «Esto es raro, como realmente raro». Daniel examinó el sello. Era un trabajo profesional, hecho con urgencia pero también con cuidado. Quien lo hizo quería asegurarse de que permaneciera cerrado. «Probablemente problemas estructurales», dijo, aunque no sonaba convencido. «Tal vez humedad, moho negro, algo así. Lo haremos revisar». Pero mientras subían las escaleras, Daniel sintió algo que no había sentido en años: el impulso primitivo de huir. Se obligó a ignorarlo. No tenían a dónde ir. Los siguientes días transcurrieron en una ráfaga de actividad. Limpiaron, pintaron, instalaron cortinas. Los camiones de mudanza llegaron con sus pocas pertenencias. Emma decoró su habitación con pósters de unicornios. Lucas instaló su computadora
y consola de videojuegos. Patricia organizó la cocina, tratando de hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Daniel investigó sobre la casa. Los registros públicos mostraban que había pertenecido a la familia Brennan, Thomas y Rachel, con 2 hijas adolescentes. Habían vivido allí durante 3 años antes de, simplemente, desaparecer. Un día estaban allí. Al día siguiente, la casa estaba vacía. El banco ejecutó la hipoteca por falta de pago. No había registro de hacia dónde se mudaron, ni reportes policiales, nada. Como si se hubieran evaporado. ¿Encontraste algo sobre las cadenas en el sótano?, preguntó Patricia esa noche mientras se metían en la cama. Nada. Llamé a un contratista. Vendrá el viernes a revisar. Daniel, hay algo raro en esta casa. Es vieja. Todas las casas viejas crujen y gimen. No me refiero a eso. Patricia se incorporó. Hoy, mientras limpiaba el ático, encontré esto. Sacó una libreta de la mesita de noche. Estaba escondida detrás de una viga. Daniel la abrió. Era un diario. En la primera página, con letra femenina elegante, decía: Diario de Rachel Brennan. Leyó la primera entrada en voz alta. 3 de marzo, 2021. Nos mudamos hoy a Oak Street 1428. Thomas dice que será un nuevo comienzo para nosotros. Las niñas están emocionadas. La casa es hermosa, aunque necesita trabajo. Hay un sótano grande que Thomas quiere convertir en taller. Las entradas iniciales eran mundanas. Renovaciones, problemas con la calefacción, quejas sobre los vecinos. Pero entonces, 2 meses después, 8 de mayo, 2021, algo extraño anoche. Escuché voces en las paredes. Pensé que eran las tuberías, pero Thomas también las oyó. Sonaba como si alguien estuviera hablando muy bajo, justo dentro de los muros. Las niñas no escucharon nada. 15 de mayo, 2021. Las voces continúan, solo por la noche. Thomas revisó todo el sistema de tuberías. Todo está bien, pero las voces se están volviendo más claras. Casi puedo distinguir palabras. 22 de mayo, 2021. Anoche escuché mi nombre, clara como el día. Rachel, susurraba desde la pared de nuestra habitación. Le dije a Thomas: él dice que estoy estresada, que necesito descansar, pero sé lo que oí. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es probablemente inventado. Gente aburrida escribiendo historias de fantasmas. Sigue leyendo, dijo Patricia en voz baja. 3 de junio, 2021. Las niñas lo escuchan ahora. Sara lloró toda la noche porque la pared le habla. Encontré arañazos en la pared de su habitación, como si algo intentara salir desde adentro. Thomas finalmente me cree. Vamos a llamar a alguien. 10 de junio, 2021. El contratista abrió la pared de la habitación de Sara. No había nada, solo aislamiento y vigas. Pero cuando estábamos todos mirando, escuchamos la voz venir del sótano. Todos la escuchamos. Decía nuestros nombres, uno por uno. Bajamos juntos. La voz venía de detrás de la pared del fondo, donde hay un espacio que no sabíamos que existía. Thomas va a abrirlo mañana. 11 de junio, 2021. Dios mío, Dios mío, encontramos algo. Thomas derribó la pared. Había un cuarto escondido, pequeño, como una celda. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, y en el piso encontramos huesos, huesos humanos, y una grabadora de cassette, vieja, oxidada, pero funcionaba. Escuchamos las cintas. No puedo escribir lo que escuchamos. Llamamos a la policía. 14 de junio 2021. La policía se fue. Los huesos eran de una niña, desaparecida en 1987. El caso estaba frío. Pero las grabaciones son otra cosa. La policía las confiscó, pero Thomas hizo copias. No debería haberlo hecho. Ahora sé lo que es, lo que vive en las paredes, y por qué necesitamos sellarlo. Las siguientes páginas estaban arrancadas. Solo quedaba una última entrada, escrita con letra temblorosa.
24 de junio, 2021. Lo sellamos. Cemento, cadenas, todo lo que pudimos. El contratista preguntó por qué, pero pagamos extra para que no hiciera más preguntas. Las voces han parado, pero sabemos que sigue ahí, y ahora sabe nuestros nombres, todos nuestros nombres. Nos vamos mañana, a donde sea, lejos de esta casa. Si alguien encuentra esto, no hablen en la casa. El silencio es la única protección. Se alimenta de las voces, crece con cada palabra, y cuando se hace lo suficientemente fuerte, no abran el sótano. El diario terminaba ahí. Daniel y Patricia se miraron en la oscuridad de su habitación. Ninguno habló durante un largo momento. «Es una broma», dijo finalmente Daniel. «Alguien inventó esto para asustar a los nuevos dueños». «¿Y si no lo es?» «Patricia, no seas ridícula. Algo que vive en las paredes y se alimenta de voces. Es absurdo». «Entonces explica por qué sellaron el sótano con cemento y cadenas». Daniel no tenía respuesta para eso. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien, y cuando el viento soplaba por las tuberías viejas de la casa, sonaba inquietantemente como susurros. La mañana siguiente, Daniel canceló al contratista. No estaba listo para abrir esa pared, todavía no. Primero necesitaba entender qué había pasado realmente con la familia Brennan. Fue a la biblioteca local y revisó los archivos del periódico. Encontró una pequeña nota del 15 de junio de 2021. Restos humanos encontrados en residencia local. El artículo mencionaba brevemente que los restos pertenecían a Catherine Mills, de 9 años, desaparecida en 1987. No había más detalles. El caso se había cerrado como un crimen histórico sin resolver. Pero Daniel encontró algo más. Un artículo de 1987, cuando la niña desapareció. Catherine Mills había vivido en la misma dirección, Oak Street 1428. Había desaparecido de su habitación una noche. Nunca se encontró rastro de ella. Hasta 34 años después, cuando los Brennan la encontraron en un cuarto oculto en su sótano. Daniel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Salió de la biblioteca con las manos temblando. Cuando regresó a casa, encontró a Patricia en la cocina, pálida. Lucas y Emma estaban en la sala, viendo televisión con el volumen inusualmente bajo. «¿Qué pasó?», preguntó Daniel. Patricia lo llevó al sótano. No encendieron las luces, usando solo la linterna del teléfono. Se acercaron al muro sellado. «Escucha», susurró ella. Daniel puso su oído contra el cemento frío. Al principio no oyó nada. Luego, tan débil que podría haber sido su imaginación, escuchó un susurro que sonaba como su nombre. «Daniel». Se apartó de un salto. «Es el viento, las tuberías». «Daniel, escuché a Emma cantando esta mañana. Estaba en su habitación, cantando una canción de la escuela, y después escuché la misma canción, la misma voz. Pero no venía de su habitación, venía de las paredes. Estás paranoica por ese maldito diario. Entonces, explica esto». Patricia le mostró su teléfono. Había grabado un audio. Presionó play. Era la voz de Emma, clara y alegre, cantando una canción infantil. Luego, después de unos segundos de silencio, la misma voz, la misma canción, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o desde muy adentro de algo. Y había algo más en la voz, algo hambriento. Daniel sintió que su sangre se helaba. «¿De dónde grabaste esto?» «Desde el sótano, justo aquí, frente a la pared sellada». Esa noche, Daniel reunió a la familia, les mostró el diario de Rachel Brennan, les contó sobre Catherine Mills, les hizo escuchar la grabación. «Hay una explicación lógica para todo esto», dijo, aunque ya no creía sus propias palabras. «Pero, hasta que la encontremos, vamos a tomar precauciones. Nada de gritar en la casa. Mantengan el volumen bajo. Y nadie,
absolutamente nadie, baja al sótano. ¿Entendido? Emma asintió, con los ojos muy abiertos. Lucas se veía escéptico, pero asustado. Patricia simplemente se abrazó a sí misma. Los días siguientes fueron extraños. La familia hablaba en susurros, se movían como fantasmas por su propia casa. La televisión permanecía en mute con subtítulos. Lucas usaba auriculares todo el tiempo. Emma dejó de cantar. Y sin embargo, la casa se llenaba de sonidos. Susurros en las paredes, especialmente de noche. Voces que sonaban familiares, pero distorsionadas. A veces, Daniel juraba escuchar su propia voz venir de lugares donde no había estado. Patricia escuchaba conversaciones que habían tenido días atrás, repetidas desde dentro de los muros como ecos retorcidos. «Se está fortaleciendo», dijo Patricia una noche. «Cada vez que hablamos, cada palabra que decimos, lo alimenta». «¿Cómo puede algo alimentarse de sonido?», preguntó Daniel, pero su voz carecía de convicción. Había leído sobre ello. Vibración, frecuencias, ciertos parásitos y hongos en la naturaleza que respondían al sonido. ¿Por qué no podría haber algo más? Algo que la ciencia aún no comprendía. La situación llegó a un punto crítico una semana después. Era medianoche cuando Daniel se despertó con gritos. Se levantó de un salto y corrió hacia el pasillo. Lucas estaba frente a la puerta de Emma, tratando de abrirla. Está cerrada. Emma está dentro y no responde. Daniel golpeó la puerta. «Emma, abre la puerta». Escucharon su voz desde el otro lado. «Papá, tengo miedo. Hay alguien en mi habitación». «Abre la puerta, cariño». «No puedo. Está hablándome. Está diciendo cosas». Patricia llegó corriendo. «Emma, somos nosotros. Abre la puerta». «Ustedes ya están aquí», respondió la voz de Emma, confundida. «Están parados junto a mi cama. Pero no son ustedes. Se ven como ustedes, pero cuando hablan, sus bocas no se mueven, y sus ojos están en blanco». Daniel pateó la puerta. No se movió. La golpeó con el hombro, 1, 2, 3 veces. La madera se astilló. Entraron de golpe. Emma estaba acurrucada en un rincón, llorando, señalando hacia su cama. No había nadie allí, pero en la pared encima de su cama las voces susurraban. Voces que sonaban exactamente como Daniel y Patricia, pero hablando al revés, diciendo cosas sin sentido, riendo con risas que no eran humanas. «Salgan de la habitación», ordenó Daniel. «Todos, ahora». Se reunieron en la sala. Emma no dejaba de temblar. Lucas estaba blanco como papel. Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nos vamos», dijo Daniel. «Esta misma noche. Empaquen lo esencial. Nos vamos». Pero cuando intentaron abrir la puerta principal, estaba trabada. Las ventanas también. No importaba cuánto lo intentaran, no se abrían. Era como si la casa misma los mantuviera prisioneros. «El sótano», susurró Patricia. «Quiere que abramos el sótano». Daniel la miró. «¿Qué?» «Por eso las puertas y ventanas no abren. Nos está forzando. Quiere que lo liberemos». «Eso es una locura. Más loco que voces que viven en las paredes. Más loco que una casa que no nos deja salir». Patricia agarró a Daniel de los brazos. «Escucha, cada día que pasamos aquí, hablando, viviendo, le damos más poder. Los Brennan lo entendieron, por eso lo sellaron, por eso huyeron, pero esperaron demasiado. Y ahora nosotros». Un golpe resonó desde arriba. Todos miraron hacia el techo. Otro golpe, luego otro, como si alguien caminara por el ático con pasos pesados. Pero no había nadie en el ático. Los golpes bajaron por las escaleras, paso tras paso, pesados, deliberados. Llegaron al primer piso y se detuvieron. La puerta del sótano se abrió sola con un chirrido. «No», susurró Daniel, «no bajaré».
La voz que respondió venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del piso. Eran sus voces, todas sus voces mezcladas, distorsionadas, hambrientas. Bajen, ábranos, libérenos. Emma gritó. El sonido de su grito fue absorbido por las paredes y un segundo después fue devuelto amplificado, distorsionado, como el grito de 1000 niñas torturadas. Lucas cayó de rodillas cubriéndose los oídos. «Hagan que pare, hagan que pare». Patricia tomó una decisión. Agarró una linterna y se dirigió hacia la puerta del sótano. Daniel la detuvo. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que los Brennan deberían haber hecho. Voy a encontrar esas grabaciones. Necesito saber qué es. ¿Cómo detenerlo?» «Patricia, no. Cuida de los niños. Si no vuelvo en 10 minutos...» Se detuvo, sin terminar la frase. Ambos sabían que no había «si no vuelvo». Si bajaba y algo le pasaba, todos estaban perdidos. Daniel la besó. «Te amo». «Lo sé». Patricia bajó las escaleras lentamente. Cada paso crujía. Su linterna cortaba la oscuridad, revelando formas que se movían en las sombras. Pero cuando enfocaba la luz, no había nada. Llegó al fondo. Las paredes parecían pulsar, como si respiraran. Los susurros eran más fuertes aquí, casi ensordecedores. Escuchó su nombre una y otra vez en cientos de voces diferentes. Voces de muertos, de desaparecidos, de todos los que esta cosa había consumido a lo largo de las décadas. Se acercó al muro sellado. Las cadenas se sacudían solas, golpeando contra el cemento con un ritmo metálico. El candado se veía diferente ahora. Oxidado, sí, pero también derretido, como si algo corrosivo lo estuviera disolviendo desde dentro. Patricia buscó en las cajas viejas, derramando contenido por el piso. Encontró documentos, fotografías, ropa. Y entonces, en el fondo de una caja marcada «Advertencia», encontró una bolsa de plástico sellada. Dentro había 3 cassettes y una memoria USB. Subió las escaleras corriendo. En la sala, conectó la USB a su laptop. Los archivos eran grabaciones digitales de los cassettes, probablemente hechas por Thomas Brennan. «¿Estás segura de que quieres escuchar esto?», preguntó Daniel. «Necesitamos saber». Presionó play en el primer archivo. La grabación era de mala calidad, llena de estática, pero la voz era clara. Una voz masculina, vieja, hablando despacio. «Mi nombre es Jonathan Pierce. Si estás escuchando esto, significa que he fallado. Es el 15 de julio de 1987. He atrapado a la niña en el cuarto secreto. La gente la está buscando. Soy sospechoso. Pero no entienden. No saben lo que encontré». Una pausa. Respiración pesada. «Hace 3 años, mientras renovaba el sótano, encontré algo en las paredes. Un crecimiento. Como moho, pero diferente. Pulsaba, se movía, y cuando hablaba cerca de él, se expandía, absorbía el sonido, lo convertía en masa, en sustancia. Al principio estaba fascinado. Lo estudié, le hablaba, lo alimentaba con palabras, canciones, grabaciones. Crecía más rápido con sonidos humanos, especialmente con voces de niños, puras, sin corromper. Pero luego empezó a hablar de vuelta, a imitar las voces que había escuchado, a crear cosas con esas voces, sombras, formas, casi reales, casi vivas. Necesitaba más, siempre más. Me susurraba en las noches, me decía que trajera voces frescas, voces nuevas, voces jóvenes. La voz de Pierce se quebró. Así que tomé a Catherine, la mantuve en el cuarto, le hablé, la hice gritar. Cada sonido que hacía alimentaba a la cosa, durante semanas, hasta que ella dejó de hacer sonidos, y para entonces la cosa había crecido tanto que había consumido su cuerpo. Solo quedaban los huesos. Pero no fue suficiente, nunca es suficiente.
Ahora me pide más, y sé que eventualmente vendré por mí. Ya puedo escuchar mi propia voz en las paredes, hablándome, tentándome, burlándose de mí. Voy a sellar el cuarto, voy a tapiarlo con cemento, pero sé que no será suficiente. El moho, la cosa, lo que sea que es, está en todas las paredes ahora. Se ha extendido por toda la casa como raíces, alimentándose de cada conversación, cada risa, cada llanto. Morirá de hambre si nadie habla, pero ¿quién puede vivir en silencio? ¿Quién puede realmente quedarse callado para siempre? Si encuentras esta grabación, vete. Quema la casa, destruye las paredes, pero sobre todo, no hables, porque está escuchando, siempre está escuchando. Y cuando hablas te conoce, te nombra, y una vez que te conoce, la grabación terminó abruptamente. Patricia y Daniel se miraron, horrorizados. Ahora entendían. Jonathan Pierce había alimentado a esta cosa con el sufrimiento de Catherine Mills. Luego, incapaz de vivir con lo que había hecho, probablemente se suicidó. La casa quedó vacía. La cosa esperó, hambrienta, durante años, hasta que llegó la siguiente familia, y la siguiente, y ahora los Morales. «Tenemos que quemar la casa», dijo Daniel. «¿Con nosotros dentro?», preguntó Lucas. «Las puertas están bloqueadas». Patricia miró los otros archivos de audio. «Hay más grabaciones. Los Brennan grabaron algo también». Abrió el segundo archivo. Era la voz de Thomas Brennan, temblorosa. «Es 23 de junio, 2021. Hemos estado hablando con expertos, micólogos, biólogos, parapsicólogos. Nadie sabe qué es esta cosa, pero todos coinciden. Es un organismo basado en frecuencias sonoras. Literalmente se alimenta de vibración y ha desarrollado una forma de inteligencia. Puede imitar, manipular, crear. Sellamos el cuarto con cemento de grado industrial, cadenas, todo. Pero eso solo lo contiene parcialmente. El verdadero organismo está distribuido por toda la estructura de la casa, como un cerebro repartido en neurona por toda la construcción. La única forma de matarlo es privarlo de alimento. Silencio absoluto. Pero nosotros ya hablamos demasiado. Le dimos poder. Conoce nuestras voces, nuestros nombres. Puede llamarnos, puede imitarnos. Puede crear versiones de nosotros usando nuestras propias voces contra nosotros mismos. Nos vamos mañana. Con suerte, sin nuevos residentes, morirá de hambre en unos años. Pero si alguien más se muda, Dios los ayude. La grabación final era de Rachel Brennan. Estaba llorando. Si encuentran esto, hay una forma de escapar, una sola forma. El organismo bloquea las salidas porque quiere que lo alimenten. Pero si le dan un festín, si le dan tanto sonido de una vez que no pueda procesarlo todo, se sobrealimentará, se distraerá, tendrán unos minutos para escapar. Pero el sonido tiene que ser intenso, abrumador, y tiene que venir de múltiples fuentes. Thomas calculó que necesitarían al menos 120 decibeles sostenidos durante 30 segundos para sobrecargarlo. Tengan cuidado. Si hacen esto, lo despertarán completamente. Y cuando despierte, la grabación se cortó. Daniel se puso de pie. Entonces eso es. Necesitamos crear una explosión de sonido. ¿Cómo?, preguntó Patricia. No tenemos equipo de sonido profesional, ni sirenas, nada. Lucas levantó la cabeza. Mi sistema de sonido, en mi habitación, es un sistema gamer de alta potencia. Y papá, tu sierra eléctrica en el garaje. Mamá, tu licuadora en la cocina. Emma, tu teclado musical. Si los encendemos todos a la vez, con el volumen al máximo, podría funcionar, dijo Daniel lentamente, pero solo tendremos una oportunidad. Trabajaron rápido. Lucas trajo su sistema de sonido y lo conectó en la sala.
Daniel encontró su sierra eléctrica y una extensión. Patricia sacó la licuadora, la batidora, el procesador de alimentos, todo aparato ruidoso que pudieron encontrar. Emma trajo su teclado y lo puso en modo demo, que tocaría automáticamente las notas más agudas. Las voces en las paredes se estaban volviendo más fuertes, más agresivas. Podían ver sombras moviéndose ahora, formas casi humanas deslizándose por las esquinas de su visión. Cuando cuente 3, dijo Daniel, con la mano en el interruptor de la sierra, encendemos todo y corremos hacia la puerta principal. No miren atrás, no importa lo que escuchen. ¿Entendido? Todos asintieron. 1. Las sombras se congregaban, cientos de ellas, hechas de sonido solidificado, parásitos de frecuencia, ecos hambrientos. 2. Las voces alcanzaron un crescendo, gritando sus nombres, suplicando, amenazando, prometiendo. 3. Todo se encendió a la vez. El sistema de sonido de Lucas a todo volumen, tocando música metal distorsionada, la sierra eléctrica zumbando, la licuadora aullando, el teclado chirriando notas agudas, y los 4 morales gritaron. Gritaron con todo el aire en sus pulmones, liberando semanas de terror reprimido. El sonido fue ensordecedor, físicamente doloroso, pero funcionó. Las paredes comenzaron a temblar. Las sombras se retorcieron, expandiéndose y contrayéndose violentamente. Del sótano vino un rugido, no de voz, sino de pura vibración distorsionada. El cemento sellado comenzó a agrietarse. ¡Ahora!, gritó Daniel. Corrieron hacia la puerta principal. Daniel la golpeó con el hombro. Se abrió. Salieron en tropel hacia la noche. Detrás de ellos, la casa temblaba. Las ventanas estallaron una por una. Del sótano emergía algo, algo negro y pulsante, algo hecho de sonido corrompido y ecos consumidos, algo que había estado esperando durante décadas para ser libre. La familia corrió hacia la calle. Daniel miró hacia atrás una vez. Vio la cosa emerger de la casa. No tenía forma definida. Era un torbellino de oscuridad vibratoria, 1000 voces hablando a la vez, 1000 bocas abriéndose en un grito silencioso. Pero entonces, privada de su fuente de alimento constante, sin las paredes de la casa para contenerla y enfocarla, la cosa comenzó a dispersarse. Se desintegró en el aire nocturno, sus componentes de sonido disipándose como humo. Los morales no se detuvieron hasta estar 3 manzanas lejos. Se derrumbaron en el pasto de un parque, respirando agitadamente, temblando. Emma lloró. Lucas la abrazó. Patricia y Daniel se sostuvieron mutuamente, sin hablar, sin poder hablar. A la distancia, 1428 Oak Street permanecía oscura y silenciosa. Las ventanas rotas la miraban como ojos ciegos. A la mañana siguiente, Daniel llamó al banco y renunció a la propiedad. No importaba. No volverían. Vivirían en un refugio si era necesario. Dormirían en el carro. Cualquier cosa menos volver a esa casa. 2 semanas después, mientras vivían temporalmente con la hermana de Patricia, Daniel recibió una llamada. Era el banco. La casa en Oak Street había sido destruida. Un incendio. Causa desconocida. ¿Sabía él algo al respecto? Daniel dijo que no. Colgó y sonrió por primera vez en semanas. Alguien había quemado la casa. Tal vez el próximo potencial comprador que investigó demasiado. Tal vez algún vecino que sabía la verdad. O tal vez la casa, debilitada y moribunda, simplemente se había autodestruido. No importaba. Lo importante era que había terminado. Pero a veces, en las noches silenciosas, Daniel todavía escuchaba susurros. En las paredes de donde sea que estuviera, muy débiles, casi imperceptibles, llamando su nombre. Porque una vez que la cosa te conocía, una vez que había probado tu voz,
nunca realmente te dejaba ir. Parte de ti quedaba atrapada en sus ecos para siempre, y en algún lugar, en alguna pared, en alguna casa, seguía esperando, escuchando, hambrienta, siempre hambrienta.